Sí, empezamos. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias a todos por vuestra asistencia a este webinar sobre soluciones para HPC que Intel nos tiene preparadas para 2021. Cualquier duda que tengáis durante la presentación, para no interrupciones y demás, lo podéis escribir en el chat. Y bueno, al final de la presentación, Eduardo hará un ruego de preguntas y respuestas a ver si podéis solucionaros algunas de las dudas que os hayan creado durante la presentación. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Eduardo, te paso la palabra. Gracias, buenos días. Bueno, pues como ha dicho Montserrat, mi nombre es Eduardo Vales, trabajo en la división de proyectos de Flytech y hoy vamos a hablar un poquito sobre soluciones para HPC en 2021. Va a ser una presentación un poco especial, ¿no? Un poco extraña, porque a mí me encantaría poder contar todo lo que sabemos. Ahora veréis físicamente en la presentación una serie de cosas que la fuente no somos nosotros directamente, ¿bien? ¿Por qué? Porque nosotros veréis en las presentaciones eh, cómo trabajamos con Intel, las figuras que tenemos de Intel, y esto nos permite ser una de las compañías a nivel europeo beta tester de Intel. ¿Esto qué implica? Pues que tenemos firmados una serie de contratos de no disclosure agreement, no distribución de información confidencial, y no podemos contar todo lo que quisiéramos. Pero lo que vamos a hacer es, basándonos en informaciones que hay publicadas en medios de comunicación electrónicos de Internet, vamos a hacer comentarios sobre eso. ¿Eso qué implica? Pues que ya les emplazamos para el primer día que se quite el embargo de la información de Intel. Haremos una formación profunda sobre esto, que como es lógico les invitamos, y veremos todo lo que vamos a comentar aquí por encima, entrando en profundidad con muchísimos más datos. Pero creo que esta presentación les puede abrir otra serie de vertientes a nivel de producto de supercomputación. Bien, para poder entender un poco la presentación, el por qué, tenemos que explicar un pelín quién es Flytech, como es lógico, ¿vale? Llevamos más de 30 años en el sector, comercializando producto orientado a data center y muy enfocados también para supercomputación. Comercializamos a través de nuestro canal de distribución siempre, ¿no? Damos el soporte preventa, damos el suministro, damos la instalación y damos el soporte postventa, pero siempre a través del canal de distribución. Bien, en el 2008 fuimos el primer integrador oficial y certificado de Intel, ¿no? O sea, durante muchos años todavía seguimos siendo, afortunadamente, el integrador oficial de Intel que más microprocesadores Intel Xeon comercializa en el mercado español. En el 2011 conseguimos la certificación Intel Platinum Partner, que todavía la seguimos manteniendo, y esto es lo que nos permite ser beta tester de Intel, ¿no? Disponer de la información confidencial, posicionarnos a nivel tecnológico como un referente no solo nacional, sino también en foros de otros países. Hace 4 años, en el 2016, Intel nos nombra HP Data Center Specialist y 4 meses después Cloud Specialist. O sea, somos la única compañía en España que tiene las 3 figuras más grandes a nivel tecnológico de Intel, ¿no? Platinum Partner, HPC Data Center Specialist y Cloud Specialist. Esto nos da un bagaje técnico muy, muy importante, nos da un bagaje de ser punta de lanza tecnológica. ¿Y esto qué nos permite? Pues nos permite para nuestros clientes poder ayudarles en las RFQs, o sea, en las propias prescripciones de sus proyectos. Esto es bastante importante. Vamos a adelantar un poco de la presentación. Imaginemos por un momento que ustedes tienen pensado adquirir un pequeño supercomputador o un gran supercomputador, un HPC, de aquí en 8 semanas. Y ya lo tienen todo preparado para Cascade y Refresh, que sería la opción más efectiva a día de hoy para poder montar un entorno de supercomputación. Nosotros disponemos de las herramientas para poderles darles la nueva tecnología que todavía no ha salido bajo contratos de NDA. Y eso es un punto grandísimo a favor del cliente. ¿Por qué? Porque es posible que a lo mejor tenga un 30% más de rendimiento con el mismo dinero o tenga un 15% menos de consumo. O sea, hay muchísimas cosas que vienen nuevas, las cuales, si podemos tenerlas antes que cualquier otro, no solo el retorno de la inversión
es mayor, sino que además la compañía a nivel competitivo contra su competencia es muchísimo más efectiva. Como es lógico, para cerrar todo este círculo, también tenemos el servicio preventa, que les acabo de comentar, como el servicio postventa está realizado por nosotros, por nuestros fabricantes y nuestros partners. O sea, realmente el círculo se cierra completo y lo importante es que disponemos de toda la información más o menos entre un año y 18 meses antes de que vaya a salir físicamente. Más o menos como 6 meses antes empezamos a probar producto. De hecho, lo que vamos a comentar aquí por encima, disponemos de máquinas para hacer pruebas en nuestro laboratorio en la oficina de Barcelona. Hablamos de que somos especialistas en HPC. ¿Qué es lo que tenemos? Pues bueno, pues tenemos procesadores de propósito general. Bien, pues a nivel de procesadores de propósito general, recuerden que hay como 4 grandes familias de procesadores y, por lo tanto, 4 grandes familias de nodos para computación, ¿no? O sea, disponemos de procesadores para cálculos escalares, ¿no? Los que son basados en CPU. Recuerden que escalar está orientado siempre a números reales o números complejos, pero nunca con características vectoriales a nivel de supercomputación. Tenemos otro tipo de procesadores que están orientados para cálculos vectoriales. Normalmente son aceleradores GPUs. Recuerden que el cálculo vectorial es totalmente diferente al cálculo escalar. El cálculo vectorial normalmente es para vectores con 2 o más dimensiones, geometría diferencial, muy orientado a ingeniería y física. Por otro lado, tenemos la parte de procesadores de cálculos matriciales, que son CPUs y tensor CPUs o tensor cores, muy orientado a espacios de matrices, muy orientado a inteligencia artificial, ¿no? Y luego, por último, queda la última fase, que esa última fase ese último tipo de procesadores. Estamos hablando de procesadores espaciales y ese tipo de procesador espacial es el que está orientado siempre y trabajando con FPGAs, Flip Chip FPGAs, microprocesadores reprogramables, ¿no? Eso por un lado, a nivel de procesadores. ¿Qué ocurre? Basándonos en ese tipo de procesadores, pues tenemos una serie de componentes. Pues tenemos nodos de cálculo estándar, basados en entorno escalar, nodos de cálculo vectorial, basados en GPU, nodo de cálculo matricial, basados en tensor cores, nodo de cálculo espacial, basado en FPGA, nodos de almacenamiento, nodos front-end, sobre todo los de almacenamiento en alta velocidad, baja latencia, con sistema de ficheros paralelizado. O sea, veremos que podemos poner una parte de caché de aceleración muy específica, por ejemplo, con los PMN 200, que hace 2 días que se ha liberado la información. Ahí les comentaré más, un poquito más para adelante. O sea, disponemos de todo el stack completo a nivel de hardware, pero no solo el stack completo a nivel de hardware, sino también el stack completo a nivel de software, ¿no? Bueno, desde el suministro de software hasta la solución llave en mano con soporte y, en algunos casos, si es viable y factible, pues la aportación de código a otros lenguajes para poder hacer operaciones atómicas o para poder realizar cálculos mucho más exponenciales, ¿no? Para que las matrices sean lo suficientemente grandes. Luego, sistemas de refrigeración. Normalmente el 95% de nuestros sistemas de refrigeración están basados en aire, pero también tenemos soluciones, más o menos como el 5%, que están basadas en líquido. Y cuando digo está basado en líquido que no moja. Entonces, eso es una cosa muy importante. Hoy son unas pinceladas lo que les estoy contando, lo que, como ha dicho mi compañera Montserrat, cualquier cosa que necesiten más en profundidad, si quiere puede hacer la pregunta, si hay tiempo responderemos, y si no, ya por correo electrónico o intentaremos hacer una videoconferencia con ustedes, concreto los que tengan algún tipo de duda en días posteriores. Volviendo al tema de redes de baja latencia, actualmente disponemos de adaptadores de HCA, de alta velocidad y baja latencia, que van desde los 100 gigabits por segundo, que son los EDR y HDR100, hasta 200 gigabits por segundo, que son los HDR200 nativo. Y a nivel de switch ya disponemos de NDR, que son 400 gigabits por puerto. O sea, estamos hablando de órdenes de magnitudes que no tienen nada que ver con el Ethernet. Estamos hablando de órdenes de magnitudes donde las latencias
no son milisegundos como en Ethernet, sino hablamos de nanosegundos. O sea, el entorno de supercomputación podríamos denominar lo que es como la Fórmula 1 en el tema de coches, ¿no? O sea, físicamente aquí las latencias son importantes, la tasa de transferencia es importante, cómo está tuneado el sistema es importante. ¿Por qué? Porque nunca interviene una sola máquina, intervienen muchas trabajando como una o muchas a través de un gestor de colas dividiendo ese cálculo y lanzándolo hacia diferentes nodos. Bien, aquí esta imagen a mí me parece bastante chula. No sé si va a funcionar este que tenemos aquí, a ver si hay suerte. Yo creo que sí se debe estar. Montserrat, ¿se está viendo la lupa? Sí, Eduardo, ningún problema, se está viendo. Vale, perfecto. Bueno, pues esta imagen es bastante chulo. Bien, si nos fijamos, realmente es un LSCPU normal y corriente de una máquina de Linux, ¿no? Pero de hecho, esto es un CentOS 7.8, ¿no? Podría conectarme a hacer un SSH y mostrárselo, pero esto está ya en producción y no es una cosa demasiado razonable. Esto es una pequeña captura de pantalla del LSCPU y de un CentOS 7.8, ¿bien? ¿Qué peculiaridad tiene? Pues que esta máquina, como máquina, tiene un sistema operativo, pero tiene CPUs a nivel de cores, 1536 cores. Y dirán, bueno, ¿cómo? Sí. O sea, esto es una única máquina que tiene 1536 cores que realmente van del 0 al 1535. El hiperthreading está desactivado, por eso tenemos un thread por core. ¿Cuántos cores tiene cada CPU? 24. ¿Por qué? Porque es un Intel Xeon Gold, cada procesador 6248R. ¿Cuántos microprocesadores tiene? 64. O sea, ¿qué es lo que hacemos en estos casos? Cogemos y tenemos, perdón, se ha adelantado, tenemos un único sistema operativo, el cual coge todos los recursos de todas las demás máquinas. Y solo hay un sistema operativo. No hace falta saber de supercomputación. Simplemente es una única máquina. Es lo que hace años eran los grandes hosts. Y esos grandes hosts, el mercado cayó. ¿Por qué? Porque gracias a los gestores de cola se podía poner máquinas muy pequeñas, biprocesadoras como las que tenemos ahora, y con eso montar un sistema de muchas máquinas que se dividía el cálculo, se iba lanzando a cada máquina hacía su parte de cálculo y lo devolvía. Esto, como concepto, es memoria compartida, es solo una máquina, pero realmente está montada, esta concretamente, como tiene 64 microprocesadores, como ven ahí, 64 NUMA nodes, realmente son 32 servidores biprocesadores. 31 no tienen sistema operativo, tiene un pequeño módulo de boot nada más, y uno es el que tiene sistema operativo y coge los recursos de todos los demás. Como es lógico, aquí dentro podemos virtualizar después, podemos hacer lo que queramos. O sea, ¿qué es lo que conseguimos? Hacer una máquina con muchísimos núcleos, muchísimas CPUs, y bueno, esta solo entre comillas, tiene 7 teras y medio de memoria RAM. Y es memoria RAM real, no es PMEN como hablaremos más adelante. Entonces, bueno, pues estas son parte de las cosas que hacemos aquí en Flytech. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Aquí vemos las diferentes opciones que hay a nivel de cálculo, ¿no? Escalar, vectorial, matricial, espacial, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que los sistemas HPC ya no son lo que eran, como eran antes. O sea, ahora necesitan ser muy flexibles ante la gran variedad de cargas. O sea, ahora igual puede haber una carga de Big Data, puede haber una carga de base de datos en memory, a nivel de data center, ¿bien? Puede haber una carga de inteligencia artificial, puede haber una carga de supercomputación. Pues nosotros disponemos de soluciones donde el HPC ya no solo está orientado para el HPC, sino está orientado para otra serie de múltiples cargas. ¿Qué ocurre? Que podemos montar una máquina que no solo tiene esos núcleos, sino que además tiene no sé cuántas GPUs. Y está dentro de una única máquina. Una máquina lógica, un único sistema operativo, si fuera necesario. Pero a nivel físico, igual son 2 racks o 3 racks de máquinas. Pero a nivel lógico, que es lo importante, es una única máquina. Y esa única máquina evita que tengamos diferentes islas. Y a partir de ahí, trabajamos y virtualizamos o hacemos lo que sea
necesario. Bien, como les comenté al principio, ¿qué vamos a mostrar? Vamos a mostrar información que medios de comunicación tiene publicada en Internet. De nuevo les emplazo, en cuanto se levante el embargo de información, ese mismo día haremos una formación en profundidad. Repito, si están interesados en alguna operación concreta, podemos suministrarle todo esto que vamos a contar. Bajo contrato de NDA, como es lógico. Bien, en base a compra de operación, porque es lo que exige Intel. Y esto nos permite tener un suministro anticipado para instalaciones. Lo que pasa que no puede ser para 3 nodos, 4 nodos, 7 nodos. Hay un mínimo de nodos que Intel decide sobre la operación. Pues vamos a empezar. ¿Qué es lo que tenemos a día de hoy? A día de hoy, vamos a ver, tenemos Cascade Lake, 14 nanómetros, VNNI, instrucciones para redes neuronales, nueva jerarquía de almacenamiento basado en Persistent Memory Modules, PMM. Ahora ya tenemos la versión 200, bien. Pero ¿qué ocurre? Que lo que viene es el Ice Lake. Ice Lake es la nueva familia de microprocesadores, que en vez de estar trabajando a 14 nanómetros, están trabajando a 10 nanómetros, con una nueva microarquitectura. ¿Qué es muy importante en todas estas cosas? Para acelerar las aplicaciones de HPC, es muy importante lo que denominamos los AVX 512, como ven aquí arriba. Vamos a ver. Como ven aquí arriba, AVX 512. Les emplazo a que hagan búsquedas en Google sobre AVX 512 para intentar explicarlo de una forma muy, muy sencilla y no entrar en grandes profundidades. Imaginemos por un momento que con este tipo de instrucciones hay cálculos de supercomputación que otro fabricante necesitaría el doble de cores a la misma frecuencia. ¿Qué implica esto? Que en muchas ocasiones el mismo número de cores a la misma frecuencia en Intel da el doble de rendimiento que puede dar otros fabricantes. Entonces, es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Por este tipo de instrucciones AVX 512 y el doble FMA, ¿vale? Que son partes técnicas que en esa siguiente presentación futura ya explicaré más en profundidad. Entonces, sí es importante el tema de Ice Lake. Y a la derecha de esto tenemos el Sapphire Rapids. Haremos simplemente un pequeño apunte del Sapphire Rapids, pero más adelante. ¿Qué tenemos con el Cascade Lake? Pues de entrada ya tenemos 8 canales de memoria en vez de 6. En vez de tener memoria 2933 ya tenemos memoria 3200, con lo que eso implica. En el nuevo Ice Lake tenemos entradas, salidas mucho más rápidas. No solo porque doblan la velocidad pasando de PCI Express 3 a PCI Express 4, sino que además tenemos más líneas PCI Express. Yo les avanzo que hay más líneas, no les puedo decir exactamente cuántas. Bien. Hay una cosa que se llama IPC, que es el número de instrucciones por ciclo de reloj que puede mover un microprocesador. Contra más pueda mover, hace muchas más cosas en el mismo tiempo. O sea, con la misma velocidad, el mismo número de núcleos. El número de instrucciones que puede mover por núcleo, si conseguimos que sea mayor, automáticamente es mucho más eficiente. Bueno, pues más o menos les puedo adelantar que es como un 18% más eficiente en las nuevas instrucciones, en las instrucciones por ciclo de reloj. Bien, físicamente podemos llegar casi hasta 6 terabytes, no hasta 6, en ocasiones hasta 6 teras y medio de memoria RAM por microprocesador, o sea, en torno a entre 12 y 13 terabytes de memoria RAM por servidor biprocesador. Muchas innovaciones de seguridad se ha volcado Intel en este microprocesador con la parte de Stringware Extension, unas extensiones específicas de seguridad para hacer muchísimo más fiable el entorno, y no solo más fiable, sino además muchísimo más robusto ante ataques. Importante, con la mitad de núcleos que la competencia para cargas de trabajo clave científicas y bancarias, podemos tener un 20% más en LAMPs
un 20% más en NAM, en Monte Carlo, muy orientado en temas bancarios, un 30% más, o sea, con la mitad de cores que la competencia. O sea, vemos que aquí lo importante muchas veces no es tener muchos cores, sino que los cores que tengamos sean buenos. Focalizando sobre el Ice Lake, nueva arquitectura. Y aquí siempre sale la famosa comparación. Dicen, es que Intel 14 nanómetros de microprocesador, cuando AMD tiene 7. Bueno, tiene 7 en una parte y no 7 en lo demás. Pero una imagen vale más que mis palabras. Eso, vamos a ver si lo podemos hacer así. A ver si hay suerte aquí. Intel 14 nanómetros. Estos son los 3 gates, los transistores. 1, 2, 3 y 4. 4 en 14 nanómetros. Por lo tanto, AMD en 7 nanómetros debería de tener 14. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Algo no cuadra, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que entiendan? Depende del tipo de cómo se fabrica, no se pueden comparar nanómetros con nanómetros. Intervienen otra serie de cosas. Entonces, lo importante no son los nanómetros. Lo importante es la potencia de cálculo. Una imagen vale más que 1000 palabras. Duplicamos la caché. La caché L1 la duplicamos en los nuevos microprocesadores. 18% en las instrucciones por ciclo de reloj, lo que comentaba anteriormente. No le puedo decir el número de cores concretos, pero como mínimo sí les garantizo que va a haber un 35% más de cores con respecto a la generación anterior. El UltraPad Interconnect, que son los buses que intercomunican los microprocesadores, un 7% más de mejora de velocidad. Y no solo en velocidad, sino en número de los que va a haber. Va a haber un 33% más de número de líneas PCI Express, o sea, de las que tenemos actualmente, pues calculen un tercio más, pero no solo un tercio más a nivel de número, sino que además va a ser físicamente PCI Express 4.0. Por lo tanto, duplicamos el ancho de banda. No solo duplicamos el ancho de banda, sino una vez que lo hemos duplicado, un tercio más, ganamos en número de líneas. Ancho de banda, un 45% más de ancho de banda en memoria. ¿Por qué? Porque ganamos 2 canales de memoria más por cada microprocesador y además pasamos de 2.933 a 3.200. Como hemos dicho antes, duplicamos la velocidad del PCI Express. Linpack, la madre del cordero en HPC. Linpack real. No les puedo dar los datos, pero sí les digo que hay un orden de magnitud de subida y está relativamente cerca del segundo orden de magnitud. Mejoras en el direccionamiento de memoria. ¿Qué ocurre? Al cambiar el número de bits de direccionamiento que tiene el nuevo microprocesador, nos va a permitir hacer un mapa de memoria mucho más grande. Ese mapa de memoria nos va a habilitar llegar a 6 terabytes con memoria PMEN si es necesario. Entonces, gracias a este direccionamiento nuevo de memoria, en número de bits, podemos hacer el mapa más grande y podemos manejar muchísimas más capacidad de memoria. Mejoras en compresión a nivel de almacenamiento. O sea, de hecho, para todos los temas de compresión, tiene unas instrucciones nuevas, las cuales le hace infinitamente más efectivo que su anterior generación. Y no solo en compresión, sino también en criptografía. Cuando se necesitan entornos criptográficos, el microprocesador es muchísimo más eficiente que sus generaciones anteriores. Y la criptografía a día de hoy es una cosa bastante importante en muchas de las soluciones. ¿Cómo se consigue esto? Pues esto se consigue metiendo muchas más cosas dentro del propio microprocesador. Esto, por ejemplo, hace referencia internamente cómo funciona esos 18% que decíamos de instrucciones por ciclo de reloj. Aquí podemos ver, por ejemplo, que la caché L1 pasa de 32K a 48K, es el 50% más. La mitad de 32 es de 16, pues 16 más 32, 48. Como verán, siempre en la parte de abajo son las fuentes públicas. No hemos utilizado absolutamente nada de información nuestra. Lo único que hay que saber entenderla para poder luego
compaginar una pequeña presentación como esta. Nuevas instrucciones vectoriales, lo que comentábamos al principio. Esto es importantísimo. ¿Qué ocurre? Dependiendo de qué tipo de instrucciones vectoriales tiene el microprocesador dentro, pensemos que esta presentación está orientada a supercomputación. Bien, o sea, es muy importante la potencia de cálculo. Pero la potencia de cálculo no solo se mide en una forma bruta, sino un supercomputador tiene que estar muy orientado a qué tipo de cálculo va a hacer. Entonces, si sabemos el tipo de cálculo, el tipo de algoritmo que va a utilizar, sabemos si este tipo de instrucciones operan o no operan bien junto con el software o los compiladores concretos o las librerías concretas. ¿Esto qué implica? Que puede llegar por core en mejora de prestaciones hasta multiplicar por 8. En ocasiones, como abajo del todo, se multiplica por 1,5. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es saber a ciencia cierta qué es lo que va a correr dentro del clúster. Y sabiendo qué es lo que va a correr dentro del clúster, se puede saber cuál es la solución óptima a nivel de hardware, utilizar qué tipo de procesador de esos 4 que explicamos anteriormente. Bien, no hago nada de apunte, no he hecho ningún apunte a la familia X de Intel que va a salir, que es otra cosa también confidencial. Ya más adelante les comentaré que Intel va a sacar producto para competir a nivel de GPUs, aceleradoras gráficas para entornos de inteligencia artificial, de Machine Learning y Deep Learning. Entonces, no podemos comentar nada más, simplemente hago ese apunte. Hay una serie de familias concretas que van a salir y eso, en cuanto nos liberen la información, automáticamente podremos comentarlo. ¿Por qué? Porque es una información tan sumamente peculiar y específica y que está extremadamente bien guardada, que por mucho que se busca en Internet, he encontrado muy poco y lo que he encontrado no tenía el suficiente valor como para poder argumentarlo con un link en la propia presentación. Bien, entonces, importante, tenemos que saber qué es lo que va a correr dentro del clúster y con eso saber concretamente si necesitamos unas ruedas de tacos o necesitamos unas ruedas con clavos porque vamos a ir por nieve o necesitamos realmente una hélice porque no somos un barco. O sea, no somos un coche, somos un barco. Entonces, tenemos que saber qué es lo que necesitamos. Aquí vemos, físicamente vemos los 8 canales de memoria. Vamos a ver para que se puedan... Los 8 canales de memoria cuando antes teníamos 6. En vez de 2 UPIs podemos llegar a 3 UPIs. La velocidad de esta memoria sube a 3200. Esto también sube. O sea, hay una serie de mejoras que hacen que sea muchísimo más potente el nuevo microprocesador. Bien. HCAs. Aquí hacemos una referencia en Islay, dice PCI Express 4.0 necesario para HDR200 InfiniBand. Bien, vamos a hacer un poco de recuento técnico. Bien, un PCI Express X16 3.0 como máximo da 126 gigabits por segundo. No vamos a entrar en los 15,8 gigabytes o cosas así. Fácil. 126 gigabits. Si la tarjeta funciona a 200 gigabits, el pinchar una tarjeta de estas en un slot PCI Express 3.0 no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque vamos a adquirir una tarjeta que va a 200, pero donde la conectamos de donde tiene que comer va como máximo a 126. Tenemos soluciones para eso. O sea, tenemos, en vez de ese modelo concreto, ese modelo tiene en la parte de ahí abajo, donde ven ustedes, el cable, aquí, permítanme, vamos a hacer un pequeño zoom a ver si hay suerte, aquí, ahí se conecta un pequeño cable plano que lleva otro slot PCI Express por 16 3.x y nos permite conectar esa tarjeta a 2 buses PCI Express 3.0 X16 y entonces ya sí que cumplimos el ancho de banda. Pero claro, cuando tengamos en el Ice Lake el 4.0 ya tenemos 252 gigabits por segundo. Perfecto, perfecto para un puerto a 200. Si tenemos los dos con ancho de banda agregado, o hacemos lo mismo que en la otra, o qué es lo que tendremos que hacer, trabajar en alta disponibilidad, pero no en agregación de ancho de banda. Por lo tanto, el PCI Express 4.0 como máximo puede dar de comer a 200 gigabits por segundo. No puede dar más porque llega 252 gigabits por segundo.
¿Qué ocurre? Pues entonces, ¿qué necesitaremos posteriormente? Necesitaremos, para que eso funcione a la perfección, PCI Express 5.0. Y no sé si recuerdan, al principio de la presentación que hice un apunte entre Cascade Lake Refresh, Ice Lake y otra cosa que salía aquí a la derecha, según miraban ustedes, que se llama Sapphire Rapids. Sapphire Rapids es una nueva familia de microprocesadores que va a comercializar Intel a último, el del 2021, principios del 2022, y ese microprocesador va a tener PCI Express 5.0. 5.0 estamos hablando de 504 gigabits por segundo. Por lo tanto, va a poder dar de comer para tarjetas HDR200 perfectamente. Aunque sí les avanzo, por otro lado, también a nivel con información confidencial desde Melanos, lo que actualmente es Nvidia, que por esas fechas ya es posible que tengamos las HCAs NDR que van a 400 gigabits y los switches XDR que van a 1000 gigabits por segundo por puerto. Recuerden, estamos hablando de supercomputación, no estamos hablando de PCs, no estamos hablando de portátiles. O sea, estas cifras pueden parecer barbaridades, pero es lo que se maneja en los entornos de supercomputación, porque por eso son supercomputadores, no son ordenadores o computadores normales. Bien, Optane, lo que les comentaba, Optane PMEN 200. Realmente, fíjense, ya lo conocerán la mayoría de ustedes, Optane, este tipo de PMEN realmente son formato módulo de memoria con el pineado de un módulo de memoria DDR4. Ese DDR4, por cierto, les voy a hacer un apunte. Sapphire Rapid soportará DDR5. Bien, DDR4 y ese DDR4 físicamente utiliza un protocolo que se llama DDRT, o sea, va pinchado donde los módulos de memoria, habla directamente con el bus de memoria del microprocesador, pero realmente no es una memoria como memoria. Se podría decir que es un sistema de almacenamiento no volátil que puede trabajar como memoria o puede trabajar como almacenamiento o puede trabajar como memoria dedicada para aplicaciones concretas. O sea, puede trabajar en tres modos, como les acabo de decir. Dedicado a aplicación, como ampliación de memoria de sistema o como físicamente dispositivo de almacenamiento, único dispositivo de almacenamiento conectado directamente al controlador de memoria del propio microprocesador. Entonces, esas tres opciones que hay. Entonces, muy interesante. ¿Por qué? Porque este tipo de dispositivos, cuando lo ponemos como memoria RAM de sistema, realmente no es RAM, es más lento que la RAM, y entonces lo que se utiliza es una parte de memoria RAM como caché y esta parte como direccionamiento de la memoria RAM. Entonces, el sistema operativo ve capacidades ingentes de memoria, aunque realmente igual solo tiene 128 gigas de memoria y 2 terabytes de PMEM. Entonces, el sistema operativo vería 2 terabytes, aunque la parte de caché de primer acceso a nivel de memoria del sistema operativo serían esos 128 gigas que el sistema no ve realmente. ¿Esto qué conseguimos? Pues vamos a hacer algunos apuntes claros. Vamos a ver si hay suerte. Bien. VMware Horizon para VDI con vSAN. En cuanto metemos este tipo de tecnología de caché, de memoria, de tal, podemos meter hasta un 87% más de usuarios VDI cuando ponemos la parte de Optane a nivel de memoria. Bien, o sea, podemos en bases de datos en memory de Oracle multiplicar hasta por 10 las búsquedas en memoria, ¿no? Las búsquedas de base de datos en memoria. O sea, hay unas mejoras muy, muy grandes, como vemos aquí unos pequeños ejemplos. Bien, hablamos de PMEN, o sea, de memorias que realmente son dispositivos de almacenamiento que van pinchados en módulos, en zócalos de memoria. Pero ahora vamos a hablar de dispositivos físicamente de almacenamiento. Bien, P5800, antes de ayer, liberaos. Hablamos de discos NVMe, actualmente los más rápidos del mercado, que pueden llegar hasta 7,2 gigabytes por segundo de lectura secuencial por dispositivo. Por dispositivo se pueden llegar casi hasta 1.5 millones de IOS por segundo. O sea, pensemos en que un disco SATA, como máximo,
va a tener 200 IOPS. 200 versus 1,5 millones. O sea, estamos hablando de cosas absolutamente diferentes a nivel de rendimiento. Accesos muy rápidos, hablamos de microsegundos. Una cosa muy importante aquí, como verán, en la parte inferior izquierda, vamos a marcarlo, los 100 disk write per day. Bien, esto de los disk write per day que vemos aquí, realmente, ¿qué es lo que significan? Que este sistema, imaginemos que es de 400 gigas. ¿Qué vida útil tiene? Pues tiene, durante 5 años podremos reescribirlos el 100% del disco 100 veces por día durante 5 años. O sea, es muy complicado que estos discos fallen, aunque se utilicen de caché de primer nivel. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se pueden reescribir 100 veces por día completamente durante 5 años. Entonces, ¿esto qué implica? Pues que te da unas mejoras con respecto a la anterior versión, a la anterior release que había, que era la P4800X, basados en PCI Express generación 3, bien, porque este nativamente tiene PCI Express generación 4, ¿vale? Entonces, físicamente las mejoras son brutales. Para poder montar todo esto, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos una familia amplísima de productos de Supermicro, el cual nos permite seleccionar qué tipo de máquina concreta necesitamos para cada tipo de solución. Entonces, disponemos desde máquinas de alta densidad como los Big Twin, Twin Pro, disponemos de Workstation aquí que se ven centradas en esta zona de aquí, que son Workstation que pueden ser formato torre, que soportan 4 GPUs, pero que en un futuro o es necesario poner este tipo de máquina, automáticamente se le quitan las patas, se le quita una parte superior y hay un kit específico para que se enraca en 4 U's. Dispositivos ultra con cualquier tipo de tecnología de disco, GPUs SMX nativas directamente. O sea, disponemos de toda la gama completa de producto para poder realizar un diseño operativo 100% para las necesidades del cliente y de la productividad, que es lo más importante. Bien. A día de hoy, esto es lo que tenemos, pero estos cuadraditos amarillos cambiarán ¿a qué? A todo lo relacionado con la nueva generación. O sea, como máquina, como distribución, como concepto es exactamente igual, pero en vez de tener 28 cores, pues tendrá N cores más. En vez de tener PCI Express, pues PCI Express por 4. Número de DIMMs, mantendremos los números de DIMM, pero ya no a la velocidad de antes, sino a la velocidad nueva. La conectividad, pues soportando conectividad de 200. Soportando PMEN, pero no PMEN el anterior, sino el PMEN 200 de hace 2 días. O sea, todo evoluciona y ya tenemos todo el producto preparado para ese salto. ¿Qué faltaría en todo esto? Pues la preventa la tenemos, la preventa la ayudamos a nuestros clientes, le ofrecemos todo este tipo de soluciones, todo este tipo de conocimiento para que él disponga de todas las cartas de la baraja y pueda jugar con lo que más le interesa, no decirle, no, es que el supercomputador que vas a montar, el HPC de 32 nodos, está perfecto, no, cuidado, que a lo mejor hay otras opciones que puedes ganar el 30%, el 33% de rendimiento con el mismo precio con la generación nueva. No, es que la generación nueva hasta que salga, no, la generación nueva en casos concretos ya la tenemos, la podemos ofrecer, lo hemos explicado anteriormente. Y luego, todo el tema de postventa, pues tenemos diferentes opciones a nivel de mantenimiento tanto del soporte del supercomputador como del soporte del hardware y disponemos de diferentes opciones, pero no solo de esas estándar, sino que según la necesidad de cada cliente podríamos estudiar, adaptar el servicio de soporte a ellas, ¿no? Y como es lógico, hacemos la instalación física, no solo en el territorio nacional, sino tenemos supercomputadores en otras partes del mundo montadas directamente por nosotros. Dicho esto, les agradezco este rato que han pasado con nosotros. Como comentó mi compañera Montserrat, está el correo electrónico de info@flytech.es.
Mi correo, como se puso en la primera diapositiva, es evh@flighted.es. Y no sé si hay dudas, mi compañera me dirá, seguramente que hay muchas,